Bienvenidos a otro encuentro, mi nombre es David Durán, analista político. Hoy hablaremos sobre Venezuela, un país rico en recursos naturales y por qué no es miembro de las BRICS, un bloque o grupo de economías emergentes. También las diferencias de las BRICS con este grupo G7 y la supremacía de este último. También los retos que enfrentaría o los problemas de Venezuela si llegara a formar parte de las BRICS, conociendo en la situación y la crisis política en la que se encuentra y más que Lula, presidente de Brasil, miembro de las BRICS, propuso el veto y ha sido apoyado por Sudáfrica. Esta ha sido la problemática que frenó el ingreso de Venezuela en la última cumbre. No te despegue, ya analizaremos y comenzamos. Pero realmente, ¿qué son las BRICS? Es un grupo de economías emergentes creadas en el 2011, conformadas por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cuál es su finalidad? Hacer un juego de contrapeso en relación a la influencia norteamericana y al G7. Entonces tienen como plan la creación de una moneda, la creación en el 2014 de un banco, que es el Banco de Desarrollo NBD, con una liquidez de 50.000 millones y que planean expandirlo a 100.000 millones. Pero realmente se crea una diferencia abismal con el G7, que es el G7, es el grupo de economías más avanzadas e influyentes a nivel internacional, también en avances tecnológicos, conformadas por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá, Francia e Italia. Ellos utilizan, además de ser miembros de la TAN, utilizan y promueven iniciativas de inversión, pero también tenemos que entender o tenemos que ir al pasado para comprender por qué se usa el dólar como moneda de cambio a nivel internacional. Y para eso tenemos que recordar lo que son los acuerdos de Bretton Woods, que fueron unos acuerdos en 1944, finalizando la Segunda Guerra Mundial, para equilibrar la economía mundial y se utiliza, de ahí sale lo que es el uso del dólar como moneda de cambio y la creación de unas instituciones muy fuertes que serían antagónicas o serían el némesis del Banco de Desarrollo de las BRICS, que sería el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que hay una diferencia abismal, ya que la liquidez del Banco Mundial y del Fondo Monetario son alrededor de $1 billón, una diferencia enorme. Además de la influencia que puede tener el G7 con 189 países que mantiene relación de manera económica con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, también los indicadores económicos de los países son muy diferentes, son escasos, reducidos los indicadores económicos y sociales como el índice de desarrollo humano en las BRICS, mientras que muy altos y con números sostenibles en el G7 muestran los grandes desafíos que puede enfrentar las BRICS y las problemáticas de aceptar a cualquier miembro que puede influir de manera negativa en su economía. Esta es la principal problemática que enfrenta Venezuela para ingresar a las BRICS. La supremacía del G7 radica en su estabilidad política y económica. Las decisiones que toma el grupo de 7 tienen un impacto inmediato en la economía mundial, pero ¿por qué las BRICS son tan endebles? Y es porque poseen desacuerdos internos, los miembros de las BRICS tienen intereses muy variados. Por ejemplo, India y China han tenido tensiones territoriales, lo que dificulta una política unificada. También tienen una crisis económica. Algunos países de las BRICS, como Sudáfrica y Brasil, enfrentan serias crisis económicas que limitan su capacidad de acción conjunta, pero también una falta de influencia global. A pesar de su potencial, las BRICS no han logrado la misma influencia que el G7 en foros internacionales como el G20 o la ONU. Pero ¿por qué Venezuela no ha ingresado a las BRICS? A pesar de tener recursos naturales importantes, enfrenta múltiples factores, pero los principales son la crisis política, crisis económica y violación sistemática de derechos humanos. En la crisis política se evidencia la inestabilidad política, la falta de reconocimiento que carece Maduro por el fraude electoral del pasado 28 de julio. A falta de reconocimiento se cierran lo que es la inversión extranjera, los acuerdos comerciales y las relaciones bilaterales. Adicional, donde se cierran los acuerdos, también hay una contracción del Producto Interno Bruto en estos más de 20 años de revolución, una decadencia de la producción petrolera y, en conclusión, Venezuela en términos económicos no tiene mucho que aportar que realmente impacte en las BRICS.
una violación sistemática. Maduro tiene pendiente procesos en la Corte Penal Internacional. Todo esto es una suma, o mejor dicho, un caldo de cultivo que realmente no impacta muy bien en el bloque económico que busca una expansión rápida para frenar el crecimiento y la dolarización a nivel internacional. Pero si llegara a ingresar, supongamos, enfrenta también unos retos como que tiene que alinearse a la normativa internacional, es decir, a los sistemas de gobernanza y normativa que fija el bloque. Vemos el descontento de Lula por la falta de legitimidad y la falta de transparencia del proceso electoral. Entonces, ya por esa línea, vemos que es un poco difícil que se alinee, pero también demostrar un crecimiento económico. Pero Venezuela, en un panorama cercano, no se puede evidenciar un crecimiento económico palpable, más allá de cifras que puedan ser manipulables. Y a nivel internacional, ingresar a las BRICS podría empeorar su situación con grupos los cuales mantienen relaciones bilaterales, o mejor dicho, comerciales, como son muchos que pertenecen al G7. Esto rompería e impactaría de manera negativa en su economía. En conclusión, unirse a las BRICS podría ser una idea que suena tentativa, pero como se encuentra el país, terminaría siendo contraproducente. Va a generar una dependencia económica de otros de los miembros de las BRICS. Esto limitaría su soberanía y también el poder de decisión que pueda tener Venezuela, aunque ahorita Maduro no tiene legitimidad por la gran mayoría, solo de países con dudosa reputación, pero también a nivel extranjero, al ver una problemática, las grandes transnacionales, una problemática entre el G7 y las BRICS, podrían intentar mantenerse al margen. ¿Qué quiere decir? Que al no tener estabilidad ni política, ni jurídica, ni económica, realmente se limitarían a invertir en el país. Esto impactaría negativamente y realmente tendría el efecto contrario que buscan con unirse a las BRICS. Y lo último, pero no menos importante, las reformas. Esto, en conclusión, podría ser un pote de humo para desviar la atención o buscar una excusa para seguir justificando la falta de transparencia en las instituciones y los altos índices de corrupción de la cual Venezuela es víctima. Recordemos que todo esto se debe tomar de manera cuidadosa, que para el bienestar de un país no es necesario o impactar de manera real, no es necesario unirse a ningún bloque, sino tomar las reformas y las decisiones adecuadas para el bienestar y el crecimiento y lo mejor para los venezolanos. Por eso los actores políticos en Venezuela que quieren un cambio tienen que generarlo de manera inmediata y al corto mediano plazo posible. ¿Qué opinas? Dale like, comparte, te leo en los comentarios, sígueme en mi cuenta de TikTok, david.duran.política, en Instagram, david.duran.política. Nos vemos la próxima. Hasta luego.